Creo que todos migramos por diferentes circunstancias. Sí, estaba sentado en mi oficina en Colombia y sentía que de repente se quedaba pequeño. Conocer gente que tiene otras culturas, otra forma de decir las cosas, en que tú tienes que empezar a modificar tu forma de hablar y ciertas palabras cambiarlas porque simplemente no te entienden, aunque estés hablando el mismo idioma. Yo creo que es romper nuestros miedos y justo es hacer esas cosas que nunca nos atrevimos a hacer. Uno llega donde está no por una circunstancia, sino por la suma de muchas cosas. Y son pequeños riesgos que tomas para que llegues a un lugar. Emprender en sí es un camino muy solitario. En cuestión de horas, ¿qué vamos a hacer? El contrato no lo podemos devolver porque hay un contrato firmado a 5 años, o sea, había una obligación ya contractual grande. Hace poco vi un video que decía que un año fuera de tu país son 4 años como si estuvieras en él. Y quiero contar la historia de cómo tú y yo nos conocimos, Bueno, porque creo que eso, volviendo al tema de ser conscientes, darte la oportunidad de conocer personas maravillosas. bienvenidos a Tenemos una historia, el espacio en que cada invitado abre su corazón y comparte aquello en que lo convirtió quien es hoy. En este podcast todos somos bienvenidos y que todos tenemos una historia. Yo soy Jessica Lucas y te invito a quedarte, escuchar y sentir. Por eso dale like, suscríbete, comparte y dale a la campanita. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Tenemos una historia. Hoy tengo un invitado muy especial, es mi primer podcast, así que espero que les guste y bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Feliz de estar en tu primer capítulo. Oficialmente mi primer capítulo y estoy muy contenta que seas tú quien esté aquí. Y bueno, Víctor, vamos a hablar de todo un poco. Bueno, genial. Así que, Víctor, bueno, sé que eres de Colombia y que actualmente estás en otro continente. Cuéntame cómo ha sido ese punto de partida de qué significa migrar para ti, o sea, y por qué decidiste tomar esa decisión. Wow, tienes mucho tiempo. ¿Cuántas horas tenemos para el podcast? Tú tranquilo. A ver, creo que todos migramos por diferentes circunstancias. La mía, digamos que no tiene una historia especial o particular. Digamos que cuando estás fuera de tu país, uno empieza a encontrar gente que te cuenta por situaciones sociales, económicas. O sea, simplemente yo un día estaba sentado en mi oficina en Colombia y sentía que de repente se quedaba pequeño. No tenía nada que ver con que me disgustara en particular la ciudad, ni la gente, ni nada, sino que sentía que había un mundo por descubrir. O sea, sentía que como que estaba viendo el mundo a través de internet, a través de televisión, ¿cierto? Entonces veía, no sé, paisajes súper chéveres, veía a la gente viajando y yo decía, yo quiero estar allá. O sea, ¿por qué vivir toda la vida en un mismo lugar? ¿Por qué comer lo mismo todo el lugar? O sea, como que no me cuadraba ese modelo que tenían nuestras familias antes de naces y vives en la misma casa toda tu vida, el mismo trabajo toda tu vida. O sea, algo como que no me encajaba con ese modelo que nos habían implementado y ahí nació la necesidad de empezar a viajar inicialmente, que ya te contaré un poquitico más en la medida Sí. que avancemos, pero sí, como que ese fue el primer empujón, salir, como que no sentía que no encajaba en ese modelo que nos habían implantado de ir a la universidad, trabajar y comprarte una casa para estar ahí toda tu vida. Vale, y sé que tomar la decisión no es fácil para muchas personas que sé que nos pueden estar viendo. Y para ti, ¿cómo fue decir, bueno, me voy, bueno, veo pasajes hermosos y demás, pero sé que cuando migramos, cuando estamos fuera de nuestra zona de confort, salimos de ese lugar, ¿cómo fue para ti ya enfrentarte a otro mundo, a otra cultura, a otras costumbres, a otro tipo de personas que usualmente tú no conocías? Y te puedo decir que mm, no es fácil, no es fácil desde muchos puntos de vista, porque también es cierto que las redes sociales nos han idealizado el viajar. Y siempre yo le digo, pues, y lo hablo como en conversaciones con mis amigos, uno nunca sube un post cuando estás, no sé, con una comida en todo un día en un viaje, que eso Sí, también pasa. O sea, uno sube el plato del capuchino y el croissant no sé, en París, pero a veces muchos viajeros, ese es lo único que te vas a comer en el día, en el porque día. el hotel es caro, porque viajar es caro, etcétera. Y después cuando migras para trabajar, pues luego te enfrentas a un montón de situaciones también. No es para nada fácil ir a trabajar en cosas que quizás no estabas acostumbrados, conocer gente que tiene otras culturas, otra forma de decir las cosas, en que tú tienes que empezar a modificar tu forma de hablar
y ciertas palabras cambiarlas porque simplemente no te entienden, aunque estés hablando el mismo idioma. Entonces, fácil del todo no es, creo que gratificante sí, o sea, lo repetiría y lo haría 1000 veces más, y siempre invito a la gente que no esté como cómoda del todo a moverse. O sea, para mí creo que eso es una cosa que cambia mucho, pero es de altibajos, tiene muchas cosas buenas, pero tampoco todo es color de rosa, me parece muy como responsable decirlo. Claro, ahí tocaste algo muy importante y es como que cuando sales y te enfrentas a trabajos que tú no pensabas que ibas a tener en tu vida, además, sé que hoy eres un gran empresario, que estás en estas tierras europeas y fuera de tu país, y sé que hoy tienes una gran empresa, colaboradores, sé que eres ese gran empresario que hoy conozco, pero ¿cómo fue el punto de partida para ti para llegar hoy donde estás? Yo creo que es romper nuestros miedos y justo es hacer esas cosas que nunca nos atrevimos a hacer. Y, o sea, te podría hablar de 1000 historias y 1000 cosas, pero o sea, ahora se me viene a la mente una cosa en particular. Cuando yo era, no sé, inclusive hasta cuando estaba en la universidad, yo era una persona súper penosa. O sea, te digo, Jessica, que a mí me da pena, ¿qué te digo yo? Ir a hablarle a un extraño. O sea, ir a una oficina y tener que ir a hablar como el tipo con la entrevista de trabajo o que estaba en una ciudad nueva y tener que ir a hablar con él, y yo era súper penoso. Inclusive en etapa de universidad, o sea, te estoy hablando cuando ya era una persona adulta, pues joven, y en mis primeras, digamos que trabajo en Colombia y en esa primera etapa era una persona muy tímida. Y un día, justo en un trabajo en el exterior, alguien me dice, te tienes que enfrentar a una cámara porque vas a trabajar. O sea, vas a comunicar la esencia de la compañía. Tú vas a llevar el mensaje. En tus hombros está comunicarle a otras personas lo que estamos vendiendo. Y yo, venga, pero primero soy el más tímido del mundo. Sí. Segundo, una cámara. O sea, se supone que eso es para los comunicadores sociales o sea, cualquier cosa menos yo no me encajaba ahí. Y ese día tuve que decir, bueno, o sea, no hay de otra. Y si esto es lo que hay que hacer en el momento, lo vamos a hacer. Y ahí arranqué, trabajé para esa compañía, después empecé con proyectos en donde yo era el que hablaba a la cámara y hoy día te puedo decir que he tenido charlas y cursos y cosas que he tenido que dar a 100 personas, 150 personas, que antes del virtual pasado hubiera sido imposible hacerlo. Claro. Entonces, si yo el día cero que me dijeron tienes que hacer ese proyecto, me hago a un lado y digo no, yo no puedo, pues seguramente no hubiera llegado a donde estoy. Porque también uno llega a donde está no por una circunstancia, sino por la suma de muchas cosas. Y son pequeños riesgos que tomas para que llegues a un lugar. Para que llegues ahí. Ujú. Y bueno, ahora que ya estás en otro nivel de vida, de todo, de tu posición y demás, ¿qué significa emprender fuera de tu país? O sea, para ti, ¿cómo ha sido eso? Emprender fuera del país es... Emprender en sí es un camino muy solitario. Solo, así estés en tu ciudad natal, con tus amigos, con todo. Porque cuando tú emprendes, lo primero que te dicen es, eso ya lo están haciendo, o eso nadie lo ha hecho como se te ocurre, o usted no vio a fulanito que quebró, o usted no, o sea, es muy solitario. Desde que tú inicias a emprender, o sea, uno ya está solo en el camino. Y luego entonces te enfrentas al sistema, a los retos de abrir una compañía, a pagar impuestos, o sea, hay muchísimas cosas. Y luego traslada todo eso a tu país, a un nuevo país. Entonces, donde vos no tenés una nacionalidad, donde vos no hablas el idioma, donde las reglas fiscales son otras, donde contratar gente es otra. Entonces, eso trae nuevos retos. El trabajo y el camino del emprendedor es ser resiliente y es levantarse todos los días y decir, hoy tengo que ir a una reunión, hablar con esta persona de otro país, de otro continente que habla otro idioma y que yo necesito convencerlo para que me rente un local, para que me deje más barato unos productos para yo poderlos vender. Entonces, ese es el camino del emprendedor y creo que así como estuviéramos en nuestro pueblo natal o fuera, es eso, es resiliencia, levantarte cada día y escribir la historia, porque es que esto es, inclusive ahora que comillas, y abro unas comillas grandes y me puedo sentir en una zona cómoda, uno igual tiene retos todos los días. O sea, todos los días te tienes que levantar y decir, antes tenía un empleado, ahora tengo cinco. Antes tenía que pagar una renta, ahora tengo que pagar cinco. ¿Y qué quiero para el otro año? Crecer en tal proporción, pero eso requiere 10 empleados. O eso requiere que mi compañía pase el siguiente nivel fiscal y tengo que pagar más impuestos. O quiero llegar acá y no tengo ni idea dónde es. No tengo ni idea a qué me voy a enfrentar, no tengo ni idea qué requerimientos me van a llegar por parte del gobierno.
etcétera. Entonces es eso, resiliencia. Resiliencia. Hablando de resiliencia, Víctor, ¿cuál ha sido ese momento más duro que has experimentado durante este tiempo? ¿Cuál ha sido el más duro para ti y también qué te ha enseñado? El momento más duro estando, digamos, como en esta etapa nueva fue la llegada del COVID. Y te voy a contar de uno de los proyectos más lindos que he tenido y que tengo actualmente. Yo tengo una compañía en Manta, nosotros nos dedicamos a rentar propiedades y ponerlas en el mercado para rentas cortas. Manta es una isla turística en el Mediterráneo. Nosotros básicamente lo que hacemos es educarlo para que lleguen turistas y personas de corta estancia, gente que quiere llegar entre una semana a 3 meses de media. Nosotros con un socio, a quien admiro y parte de esas cosas de emigrar, que me abrió las puertas y la oportunidad de decir, trabajemos juntos, em, empezamos el negocio y todo iba bien. Y un día nos ofrecieron un edificio entero, o sea, calcula, 10 Mm. apartamentos nuevos para estrenar, o sea, era el negocio perfecto. Te estoy hablando de cuándo, del 2019. No, en el verano del 2019 nos ofrecen eso. Sobre la mano, o sea, el típico negocio que fluye, o sea, que ni siquiera tú lo estabas buscando, sino que alguien te dice, mira, me van a entregar este edificio, lo quieren rentar, todo para estrenar, o sea, era perfecto para nosotros. Y lo rentamos y empieza el COVID. Empieza el COVID en Asia, empieza a venir, empieza a venir. Y 5 o 6 meses después de haber firmado un contrato, mi socio y yo estábamos con las llaves del edificio y 10 apartamentos y la obligación de pagar una renta Claro. fuera. Entonces estoy hablando, estaba en otro continente con un contrato grandísimo, con una obligación grandísima y literal las puertas del aeropuerto cerradas. Entonces, si me hablas de un momento difícil, es ese. Y si me hablas de un gran aprendizaje, también fue ese, porque fue decir en cuestión de horas qué vamos a hacer. El contrato no lo podemos devolver porque hay un contrato firmado a 5 años, o sea, había una obligación ya contractual grande. Dejar botado el proyecto, pues tampoco, o sea, de eso se trata ser emprendedor, porque si no sería empleado donde uno dice, a mí no me gusta Claro. este trabajo y renuncio y me consigo otro. Cuando eres emprendedor, tienes familias que dependen de ti, tú muchas veces, y cuando eres pequeño y mediano, ese emprendimiento, o sea, tú dependes de esos ingresos, entonces no había camino. ¿Y qué nos tocó hacer? Pues reinventarnos, dijimos, éramos rentas cortas, pues ahora no somos rentas cortas, venga, negociemos el contrato para que la renta no sea tan alta, mientras sabemos qué pasa. ¿Cuándo? No sabemos. Nadie en el 2020 sabía qué iba a pasar, si eso iba a durar meses, semanas, años, si eso era por continentes, nadie sabía qué iba a pasar. Entonces sentarnos y renegociar el contrato para una renta más corta, voltear el modelo de negocio y ya rentar los apartamentos a 1 año y 2 años a gente que literal además estaba estancada en la isla y que no tenía ingresos, entonces buscar entre todos, tanto con los propietarios como la gente que buscaba, y reinventarnos y esperar a ver qué pasaba. Entonces, yo creo que esa es la eso ha sido como yo creo que ese día me gradué. Yo siempre digo, o sea, y yo comparto ir a la universidad, obviamente, hacer máster, o sea, soy muy Sí. de academia, pero yo creo que ese día, no, mención honorífica, o sea, ese día ya, con Sí. esa situación y con eso, estábamos cerrando un ciclo y abriendo uno nuevo, que era pues lo que hoy día tenemos. Claro, Víctor, nada fácil, pero bueno, es verdad, la vida al final, hace poco vi un video que decía que un año fuera de tu país son 4 años como si estuvieras en él. Y en eso tienes toda la razón, al final vienen experiencias que sin saberlo vas a enfrentar, vas a vivir y depende de ti cómo la vas a experimentar, a qué voy a expresar, qué voy a decir. Me está pasando esto, ¿cómo voy a actuar? Claro. Entonces, al final es eso. Y tocando un poco esos puntos así de resiliencia y demás, ¿cuál ha sido ese momento, o sea, en el momento más bajo que tú has estado, que vienen muchas cosas a la mente, porque a todos los seres humanos nos pasa, qué pensamiento o qué persona te salvó en esos momentos? Yo creo que no toda la vida tiene que estar rodeado de personas, o sea, tiene que estar bien rodeado. Hablo de familia, hablo de amigos, hablo de socios. Y si me preguntas, por ejemplo, en épocas de negocios, em, así como creo que mis socios me han salvado a mí, yo creo que yo también he sido una salvación para mis socios, porque una sociedad que es estar con unas personas que cuando todo está maravilloso es súper chévere, porque uno está en el restaurante, uno está en el club, uno está en el evento social, pero cuando las cosas están mal, el uno rescata al otro.
Y yo creo que de ahí la importancia de buscar un buen socio y de saber uno a quién le da ese sí. Sí, Porque para mí una sociedad es como un matrimonio. Porque uno mucha gente le dice, venga, asociémonos. O uno quiere asociarse con mucha gente. Pero la pregunta es, esa persona qué te va a aportar y tú qué le vas a aportar. Y para mí, si tú me preguntas, por ejemplo, en este caso fue mi socio en que yo decía, pucha, ¿qué hacemos? Y además te digo, mi socio es europeo. Yo era como el de tercer país. Entonces, él decirme, no, fresco, o sea, vamos a buscar una solución, esto tiene una solución y vamos para adelante. Entonces, yo creo que él en ese momento, por ejemplo, me rescató. Y en otros momentos de mi vida, y por ejemplo, hablando del COVID, personalmente, mi esposo fue el que me salvó. Bueno, mi novio en aquel entonces. O sea, Julián es una persona súper tranquila. Y yo tuve unos momentos que yo decía, o sea, uno veía las noticias y decía, estamos en otro país, con proyectos grandes, con inversiones grandes, ¿qué va a pasar? Y él súper calmado me decía, todo va a pasar. O sea, no sabemos cuándo, pero todo va a pasar. Y con una tranquilidad que yo dije, sí, bueno, todo va a pasar y sigamos nuestra vida dentro de la normalidad que pues las situaciones nos permiten. sí. Entonces yo creo que es eso, es rodearte de bien, porque uno no sabe cuándo vas a necesitar de la gente. Entonces yo hoy día estoy súper bien, pero si no me garantizo ahora de rodearme de personas correctas, si yo tengo un quiebre mañana, o sea, el sembrar ahora es asegurarme que el día que yo tenga una caída y una situación difícil, alguien me va a levantar y me va a rescatar. Pero eso lo tengo que sembrar ahora, porque pues Sí, cuando estás hundido es más difícil ir a eh, buscar y hacer relaciones. sí, Cuando no está mal es cuando necesitas tus amigos, tu familia, etcétera. sí, totalmente. Muchas gracias, Víctor, por compartirnos esto tan bonito y tan personal. Sé que has viajado mucho, sé que has experimentado muchas cosas. Quiero que nos cuentes qué crees que le falta a Víctor Giraldo por cumplir. Ush, no, no sabría decirte en este momento. Lo que sí te puedo decir es que sería demasiado como corto de mente, por decirlo de alguna manera, el decir que ya visité todo, ya viví todo. Yo creo que cuando visitas un país nuevo, cuando conoces gente nueva, cuando estudias cosas nuevas, yo creo que es como los videojuegos. O sea, literal, tú dices como que hoy día controlo esto. Entonces, por ejemplo, hoy día yo ya vivo en España y como que controlo más o menos. Estoy como en esa fase de conocer, digamos, España. Pero el día que controle eso, el día de mañana voy a viajar a otra parte y ahí digo como que me falta todo esto por descubrir. Qué sé yo, hoy día puedo estar aprendiendo, me voy a meter en un tema, en financieras. O sea, hoy día, por ejemplo, recién estaba haciendo un curso de reportes financieros, o sea, toda la parte de reportología. Y eso es como que uno estudia este pedacito y dice, uff, esto tiene todo un espectro. Entonces, ¿qué me falta? Pues si tú me preguntas, me falta toda esa parte. Si tú me dices de viajar, pues no, pues viajar falta un montón. O sea, yo conozco un pedacito del mundo y falta un montón. Entonces, sí, creo que la respuesta es demasiado. O sea, no podría decirte me falta esto. Digamos, y en tema personal, o sea, personal, ¿tú qué dices? O sea, que nos digas tanto personal como en negocios podría ser, ¿qué crees que te falta por cumplir o qué te gustaría hacer, no solo por ti, sino también por los demás dentro de lo que tú haces? O sea, Ujú. ¿cuáles son esas metas tuyas por cumplir en esos aspectos? Mira, yo creo que una de las razones por las cuales yo tengo emprendimientos y que obviamente, pues yo no me puedo decir que soy un empresario, porque ser empresario, o sea, yo veo unos grandes empresarios. Yo siento que estoy ahí como en parvulitos, o sea, estoy ahí Sí. en primaria todavía. Y una de las razones por las que hago es porque el emplear a una persona, no estoy empleando a una persona, estoy impactando una familia entera. Entonces yo puedo tener una persona que viene a mi oficina, pero esa persona tiene pareja, tiene hijos, tiene mamá, tiene sobrinos. Entonces yo creo que una forma de aportar al mundo es garantizando que una persona, slash una familia, tenga unos ingresos dignos. Entonces entre mis compañías más crezcan, más empleos puedo dar y a más familias puedo impactar. Es garantizar que una persona puede garantizar que sus hijos vayan a la escuela, vayan a la universidad, que haya un plato de comida detrás, que haya una vivienda digna detrás. Entonces, eso es. O sea, que mis Vale. compañías y mis emprendimientos puedan crecer y a través de dar empleo, beneficiar a otras familias. Bueno, Víctor, sé que la familia es un papel fundamental en nuestras vidas.
¿Cuál ha sido esa historia de tu familia contigo cuando dijiste, o tu madre, que en su momento que seguro estaba en vuestro país de origen, y tú le dijiste, me voy fuera? ¿Cómo Ujú. fue para ella eso, para tus padres, para tu familia en general? ¿Cómo fue esa historia de, me voy fuera, qué va a pasar? Pues, conectando con la historia de que yo nunca tuve como ese reflejo de que tuviera familia cercana, de que fuera, pues, porque mis padres eran gente de literal de pueblo y de ciudad pequeña. Sin embargo, cuando yo tomé la decisión, tuve todo el apoyo. Es como, Sí, bueno, hágale. Como que vaya, experimente. Y lo que la mamá siempre le dice a uno, recuerde que esta es su casa. Recuerde que sí. acá siempre va a poder volver. Entonces siempre tuve y siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mis hermanos, cuando he necesitado el soporte de ellos, tanto anímico, económico. em, Otra cosa es que cuando tú te vas del país, uno deja la vida allá. Uno está afuera y no acuerda que tiene que ir al banco. Uno no Sí. acuerda que la tarjeta le perdió, que la clave, o sea, y yo creo que ahí es súper importante esa red de apoyo también que le ayude a uno a hacer, no sé, esas vueltas, como decimos en Colombia, o sea, todas esas diligencias que hay que hacer. Y de eso, y de mi familia, pues he sido bendecido porque siempre he contado con el apoyo de ellos. Ay, qué fenomenal. A mí también te cuento un poquito de mí, es que cuando yo tomé la decisión de salir fuera, como que, pues mi madre se puso a llorar y era que pensaba, ¿a dónde vas? O sea, ¿cómo vas a hacer tu vida? Pero siento que cuando ya tú tomas la decisión y das ese paso, al final también inspiras a tu familia a decir, sí, por ejemplo, en mi caso, soy la más chiquita de la casa y es como que, mira, la chiquita de la casa, la niña pequeña de la casa ahora está afuera Claro. y está teniendo esa fortaleza que sé que ha sido por parte de familia que la tengo, si no, creo que hubiese sido casi que imposible o en el primer quiebre que uno le pasa cuando migra, tú dices, me devuelvo ya, Mm. porque bueno, experimentamos muchas cosas que tanto buenas desde el momento uno que tú llegas a un lugar y tú dices, wow, precioso, pero pasa la semana y dices, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Sí, es que mira, en mis primeros viajes, cuando empecé a migrar, y yo recuerdo una escena muy, o sea, la tengo todos los días, me puedo acordar de esa escena. Y es que un día yo estaba en un metro, estaba en el metro de Nueva York, y yo estaba llorando, llorando, pero como niño chiquito diciendo, me quiero devolver. O sea, a mí quién me mandó, a mí quién me dijo que viniera era un invierno, este frío tan horrible, a mí quién me mandó, o sea, un montón de situaciones que yo decía, yo estaba bien en mi casa, o sea, Sí, yo para sí. qué venía. Y yo recuerdo llamar a alguien de la familia y esa persona me decía, tú estás allá por un propósito y puede que hoy no lo entiendas, pero si tu corazón te llevó allá por una razón. Sí, Y yo me quedé con eso y dije, ok, voy a aguantar. ¿Por qué? No sé. Pero hay un porqué que en ese momento yo no lo sabía. Y ya te puedo decir que hoy día, 10, 11 años después de haber salido de Colombia, entendí el porqué. Y el porqué era porque estaba abriendo camino a mi familia. Mi madre vive en Europa, mi hermano con su familia, mi hermana vive en Europa. ujú, Y un montón de personas que uno a veces inspira y uno ni siquiera se da cuenta. A mí me pasa que a veces cuando regreso a Colombia, cuando por las redes sociales, hay gente que me dice, oye, visité este lugar porque tú fuiste. Qué espectacular que fuiste. Yo en algún momento visité Jordania, sí. o sea, un país de Asia, que o sea, en Colombia, en nuestro día a día, pues no es un destino que uno pueda visitar. Y una vez alguien me mandó una foto de allá, me dije, vine a Jordania porque un día vi un post tuyo que estabas visitando este país. Entonces Mira. uno está impactando a través de las redes sociales, a través de historias y de podcasts, a otras personas que uno no sabe. Entonces yo creo que ahí viene un poquito el tema de la fe y en hacerlo, porque uno en el momento no sabe, pero con el tiempo pues llegan las respuestas. Sí, es muy bonito porque la vida luego te va poniendo como eso, las respuestas a esto que voy a tomar la decisión, no sé qué va a pasar, pero luego te presenta a las personas correctas en el momento correcto y empieza todo como tú ni te lo imaginas o qué iba a pasar. De acuerdo. Víctor, bueno, sé que el tema de migrar para muchos, hay muchas historias de alguien como eso, lo que hablamos. Te ven las redes sociales, te ven los posts, te ven todo y te ven lo bonito porque realmente es lo que uno publica, pero dentro de todo esto pasan muchas situaciones en el tema migratorio. La palabra es muy bonita, los viajes, lo bonito, pero ¿qué pasa en el momento de, o sea, si alguien le dice a eso, a un primo, un amigo que te ve lejos y ya tú estás en Europa, es dinero en euros, es muchas cosas, experiencias, qué bonito,
Pero ¿realmente crees que para algunas personas es decir, vale, veo esto bonito, me voy, doy ese primer paso porque me llené de motivación? O vale, la motivación es importante, pero también, ¿qué crees que dentro del migrar es importante tenerlo en cuenta? Planear, definitivamente planear y conocer. Em, Formas de migrar hay muchas y los motivos de migrar también, muchos. O sea, migra la gente porque su país entró en una crisis, migra la gente porque terminó una relación y necesita huir de su espacio, migra porque se le murió un familiar, migra porque no encaja en ese momento en la sociedad o en el lugar donde está, o migra porque simplemente un día fue de viaje a un lugar y se enamoró de ese lugar y se decide quedarse. Entonces los motivos son muchos. Y la forma de migrar hay muchos. O sea, puedes migrar a través de un proceso de estudio, de trabajo, eh, asilos, o sea, no sé. O sea, hay mil caminos. Y yo creo que es muy importante investigar, porque además cada país es diferente. Y lo que tú dices, vemos en las redes sociales el primo que está en Estados Unidos, montado en una camioneta en Florida. Entonces, uno diría, uff, no es que es súper fácil. Y él se fue hace 3 años, o sea, eso sí no ir a hacer dinero. Vemos los que estamos en Europa con fotos súper lindas en Madrid, en París, em, y eso es verdad, o sea, no significa que esa no sea una realidad. O sea, es de verdad Sí. que viajamos, es de verdad que vamos, pero también es de verdad que nos tenemos que sentar a planear y hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que es planear, informarnos qué pros, qué contras tiene ese camino migratorio, cuánto debería ahorrar, qué documentación necesita. Porque uno viene a un país de estos y empieza un proceso de migración y vas a una oficina y te dicen, listo, me permite su partida de nacimiento apostillada y no sé qué, y no sé qué, no sé qué, y uno es como, ay, no la trae. Me espera hoy, entonces, que eso es Mm. tiempo perdido. Entonces, si tú Sí. supieras que de país de origen deberías traer esto y esto y esos documentos, pues seguramente tu vida sería más fácil. Vale, Víctor, sí. Víctor, sé que entre las alegrías, los momentos felices y demás, todos los seres humanos también venimos con algunas heridas que también hacen parte de nuestro caminar. Quiero preguntarte, ¿cuál fue esa herida más grande o sea, has experimentado en la vida, en la cotidianidad? ¿Y cuál ha sido como, o sea, cómo la identificaste? O sea, ¿cómo supiste que esto es una herida que tengo que trabajar para no herir o lastimar a los demás por la experiencia que tuve? Mm, Para ti, ¿cuál ha sido como esa herida? O sea, ¿cómo la identificaste y cómo crees que las personas deben, o sea, en el momento que sientan una situación, una experiencia, cómo convertirla en fuerza también? mm, yo creo que una cosa que me pasaba en un inicio y viniendo de como de una familia y de un entorno que, como te digo, quizás nunca nos faltó nada, pero tampoco nos sobró mucho, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces cuando tú empiezas como a tener algo que llaman éxito, o que para algunas personas puede ser éxito porque estás fuera del país, porque estás, lo que te digo, visitando lugares, pues, que la gente normalmente ha querido visitar, o empiezas a tener unos ingresos que quizás otras personas quieras tener, o éxito en cuanto con quién te relacionas, que para mí ese es el mayor éxito, es personas que te aporten a la vida. Entonces es ese conflicto entre yo tengo esto y mi hermano no lo tiene. O yo tengo esto y este compañero con el que me gradué del mismo barrio, del mismo colegio, misma universidad no lo tiene. O mi primo me escribe que tiene unas necesidades. Entonces es como ese conflicto entre yo estoy avanzando en la vida y otras personas se están quedando atrás. Que también hay otros que van más adelante que uno. Pues tampoco Claro, estoy diciendo que eso uno es sea el único que va justo. adelante, pero es eso, es como que entender, como venimos de la infancia, la adolescencia, la universidad, donde más o menos como que uno crece a la par, pero llega un momento en que cada uno toma lugares diferentes. Entonces es eso. Eso es como un conflicto y una cosa que yo decía como, "Pues, eso como que me duele un poco, como que no te puedes disfrutar esto porque sabes que a otra persona le falta. Pero luego entendí también que cada individuo es responsable de sus decisiones, que así como yo estoy acá, y así como hay gente en mejores lugares y más adelante del camino que lo estoy yo, pues ha sido por decisiones individuales. Que si desde nuestras posiciones podemos ayudar a otros, por supuesto, y de eso se trata.
Y otra cosa también que aprendí es que para que yo pueda ayudar a los demás, yo tengo que estar bien. Porque tú no puedes intentar sacar a Sí, alguien del lodo si tú tienes el lodo a las rodillas. O sea, tú ayudas a alguien a salir de la piscina si tú estás en tierra firme y estiras tu brazo y jalas. Pero si los dos estamos en la piscina y tú ahogándote y yo sí, ahogándome, es muy difícil. Pero a veces es muy difícil entender que para yo poder ayudarte tengo que dar la vuelta por las escaleras, pararme en tierra firme y estirarte el brazo. Y mientras ese proceso pasa, hay personas que te critican, hay personas que te juzgan y dicen, ve, mira ese. Y lo que no están dando, quizás no estamos viendo es que Víctor está dando la vuelta para llegar a tierra firme y estirarte el brazo. Pero hay que hacer el recorrido, porque si nos quedamos los dos en el agua, nos vamos a ahogar los dos. sí. Víctor, ya que tocaste ese tema ahí de las personas que juzgan, que critican, como sé que muchas personas se ponen alegres o están muy alegres con tus decisiones y acciones, ¿cómo lidias con aquellos que no? Como los famosos haters. ¿Cómo es que se dice la palabra? Sí, Los haters. sí. Otra vez. Los famosos haters. No, yo creo que cuando vas creciendo y te vas volviendo más maduro, eso poco empieza a importarte. Porque finalmente tú estás en tu camino, tú sabes que estás haciendo las cosas bien y que te equivocas también, porque pues, a ver, nos equivocamos todos los días. Pero una cosa es hacer daño con intención y otra cosa es hacer daño por tus acciones partiendo de la buena fe. Y ahí poco tenemos que hacer. Porque si alguien se siente mal o se hiere por algo que tú hiciste, pero tú no lo hiciste con intención, pues más allá de unas disculpas y de ser, ¿cómo se dice? Y de ponerte en los zapatos de la otra persona, pues yo creo que poco más puedes hacer. Sí. Entonces, yo creo que la madurez, eso ya cada vez va importando menos. Que la vida No sé si misma. sea lo correcto, pero yo esa es mi lectura, como que entre más maduro me vuelvo, como que menos atención le pongo a eso. Porque si le pones cuidado a todo eso, pues no avanzas. No estás en Mm, paz, no estás con tranquilidad, porque al claro, final, incluso a tu alrededor, a nivel familiar, personal, amigos que viven contigo y demás, siempre van a tener algo que decir, siempre. Pero yo también he entendido que cada uno de nosotros tenemos una historia, que tú eres quien la está viviendo, que la total. está experimentando y que muy poco de opinar por los demás. O No, sea, oye, y la gente quizás sí puede opinar, porque la gente que está en tu entorno finalmente te construye. O sea, tus papás, tus hermanos, tus socios, tus amigos. Pero las personas que realmente quieren darte algo constructivo lo hacen desde el amor. Y se sienta contigo y te lo dice. Víctor, no me gustó cómo me hablaste en esta situación. O alguien en el entorno laboral, a mí me parece que no es la forma correcta como te comunicas con tus empleados o en esta situación. O tu amigo, qué sé yo, tal día que estuvimos en la cena, quizás no le debiste hablar a esta persona de esta claro, manera, pero te lo están diciendo desde el amor. Es diferente que si alguien que estuvo en una mesa dice, mira, Víctor, cómo le habla ese, y no te lo comunica. sí, Entonces, sí, viste, la dinámica es diferente. Entonces, obviamente, bienvenido todas las retroalimentaciones, porque de eso se trata, de ser mejores personas cada día. Pero es qué tan asertivos somos al comunicarle a la persona esas cosas que creemos que están mal. Porque también la otra persona te puede explicar y contar su versión y, yo lo vi de una manera, pero resulta que soy un trasfondo y quizás ya exacto. no se ve tan mal como Claro, parece. y que al final muchas experiencias o muchas situaciones la vemos de acuerdo a lo que tú has vivido. O sea, no sé, a mí se me puede caer un vaso, lo partí, se cayó y que, vale, lo recojo y ya está. Para otra persona era, no sabes el valor sentimental Claro, que tenía eso para mí. Y es también entender y tener como en ese punto como la compasión por el otro que también tiene una historia que aunque me lo diga de mala manera, entender qué ha vivido esta persona, porque me ha pasado ahora que migra, vive más, o sea, como he conectado con gente hermosa, preciosa, un corazón lindo como tú. gracias. También he estado en lugares donde hay personas que en verdad tú las ves y tú dices, pero ¿por qué la gente hace esto? ¿Por qué sus actitudes cuando tú en verdad no le has hecho absolutamente nada? Y es entender, o sea, pienso un poco más allá, es qué experiencia o qué situaciones tan difíciles ha tenido que vivir esta persona, que Sí, lo único que puede ofrecerte es eso. Pero por eso no significa que tú te tengas que quedar ahí. Tengo compasión, pero me voy. claro. No es el lugar en donde tengo que estar o poco más. Mira que también eso te lo da el viajar y el conocer otras culturas, porque también nos quedamos con lo que nos mostró televisión de ciertas, Sí, sí, de ciertos pueblos y de ciertas culturas. Entonces viene alguien
O sea, crecimos viendo que en estas partes del mundo o son peligrosos, o son groseros, o son parcos, pero cuando te sientas con esta gente dices, es que su generación anterior vivió en guerra todo, sus padres nunca conocieron una historia fuera de la guerra, porque en su país estuvieron en guerra en 50 años, ¿no? Están en guerra en este momento. Entonces uno dice, pues claro, si yo hubiera de niño vivido solo en bombas, y etcétera, etcétera, quizás en este momento no tendría la sonrisa para saludar a alguien todos los días en el elevador, en el ascensor. Claro. Entonces cuando te pones, conoces esas historias, además, ya fans número Sí. uno de este podcast, porque creo que a través de las historias de la gente es que uno dice, ah, mira, mira que es así. Y lo que tú dices, en cosas pequeñas, te subes al elevador, al ascensor, y la vecina que todos los días te sonríe, hoy en día le dices buenos días y no te contesta. Entonces, ¿qué haces? ¿Te pones bravo con la vecina que no te contestó? ¿O te preguntas por qué será que la vecina que siempre te había saludado esa mañana no lo hizo? Seguramente tiene una dificultad. Sí, Entonces ahí la importancia de ponernos en los zapatos del otro y ver qué está pasando. y ver qué está pasando totalmente. Que a veces no hay que hacer nada porque también hay que ser respetuosos de los procesos, pero no te quedas con la sensación de no me saludó la señora en el ascensor, ¿no? Sigues tu vida y entiendes que no era su momento y ya está. Sí, es que como cuando lees un libro, hay mucha información que para ti puede ser valiosa, pero para mí yo digo, uy, yo me identifiqué con esto otro, Claro. ¿cierto? Y es entender que, ah, mira, yo le quiero enseñar a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, como que quiero que aprendan esto. Y tú les explicas y cuando ves que la percepción o lo que ellos ven no es igual a lo que tú sientes, no es que te sientas frustrado, es que al final todos tenemos un nivel de conciencia diferente en un punto específico y que no te puedo a ti decir, tienes que aprender esto porque es así. No, o sea, entender que estás en tu proceso y si algún día me vas a entender esta posición que yo te la estoy expresando, vale, genial. Mm. Pero entender que nadie es igual a ti y no porque tú estés en algo, el otro sí o sí te tiene que entender. Es tener un poquito de, Sí, mira que la mejor forma de ver eso que tú explicas es cuando lees un libro después de un tiempo. No sé si te pasa que relees un libro a un año, 2 años, 5 años y ay, yo no me acordaba de esta parte. o no vi esa parte. Dice uno que no la leyó, que no se Sí. acordaba, y no es que no la leyera, solo que la leí. Cuando la leíste, eso no era relevante, o tu nivel de conciencia, la Jessica de hace 5 años que leyó ese libro, eso lo omitió. Pero hoy, como tuviste unas nuevas experiencias, has conocido nuevas personas, nuevas historias, pues hoy captas esa idea y eso que ese libro tenía para contar. Sí, sí. Es que también hay algo ahí que comparto y es como cuando tú dices, tú tienes un nivel de conciencia específico y te dan una caja y te dicen, este baúl va a ser ahí donde vas a tener la operación específica, donde te van a decir X, Y, Z con el que tú vas a lograr el éxito y la prosperidad en tu vida. Y tú lo abres y dices, no entiendo esto, ¿por qué? Y tú dices, o sea, lo tengo aquí, pero no sé qué hacer. Entonces, al final, no es lo que hay ahí, es tienes que vivir lo que tienes que vivir en su momento, con las personas en su tiempo, que luego va a llegar eso y lo vas a entender y dices, ya entiendo por qué llegó en Ah, este momento ujú, y no antes. de acuerdo. Así que bueno, Víctor, algo que comentaste en el tema de los negocios y demás, hay un tema que mucha gente ve y es, creo que Víctor Giraldo para mí es exitoso, o X persona es exitosa, o esta persona es famosa, es exitosa, pero he aprendido que el éxito no es una definición del diccionario de toda la vida o lo que me diga Google, ¿cierto? Sino es para ti, ¿cuál es el significado de ser exitoso? Yo creo que para mí el éxito es mm, llegar al lugar donde te propusiste estar, donde el Víctor Giraldo de un momento se planteó y llegar a otro, porque nunca podremos compararlo. O sea, nunca podemos decir, es que es exitoso, por ejemplo, en el mundo empresarial, el que tiene tantos millones de dólares o el que llegó a esto. Para mí no es exitoso decir que un cantante tiene más conciertos o no, o no conciertos. Un cantante puede decir, eh, yo me voy a proponer cantar en mi pueblo, que los de mi pueblo sepan quién soy yo, independiente del género y del pueblo y de lo que sea. Sí, Pero si esa persona partió de cero y al cabo de un tiempo en su pueblo lo reconoce, él ya es exitoso. Es exitoso en eso que se propuso. Que después cambie la meta y ya no quiera ser conocido en su pueblo, sino en su ciudad. Perdóname, sí, en el es, departamento o luego en el país. Pero yo creo que el éxito es la foto de un momento de nuestra vida. Yo me propuse de partir del punto A al punto B y lo logré. ¿Eres exitoso en eso?
Luego cuando uno llega al punto uno dice, listo, ahora quiero una cosa más grande, o quiero girar para otro lado, quiero ir a llegar a ese otro punto, a hacer esta otra profesión, etcétera. Entonces yo creo que eso es ser éxito. Llegar de un punto A a un punto B, independiente de qué tan grande o qué tan pequeño sea. Porque puede que el, no sé, el gran cantante dice, ah, pues este canta en el pueblo. Entonces para él eso no es éxito, porque él Sí. es cantante a nivel internacional. Pero para esa persona que está ahí en su mundito y ahora todo su pueblo sabe que él canta, él es exitoso. Entonces el éxito depende de cada individuo y de las herramientas que tenga en la vida. Y de lo que también quiera la vida, o Claro, sea, no, nunca nos comparemos con nadie porque al final mis mismas metas o mi mismo, o para mí mi plan de vida no es muy diferente al tuyo, al de cualquier claro. persona. Que al final mucha gente no entiende eso porque dice, es que creo que no alcanzaba el éxito, pero no sé, ya tenía la vida que quería vivir, pero cree que le falta un poco más, por lo que esta sociedad a veces no, o sea, de alguna otra manera se va metiendo y te dice como que debes tener esto, esto y esto, pero al final no, o sea, no es lo que diga la sociedad, es con mi yo interno, cuando llego a casa, cuando cierro los ojos, estoy en paz, estoy tranquila, estoy feliz. Es como De acuerdo. identificar eso, ¿no? Víctor, bueno, yo sé que este podcast que se llama Tenemos una historia, habla de varias historias de tu vida y poco más, pero ¿qué crees? ¿Cuál es esa historia, no sé, que hayas leído, que hayas visto en una película o que tú dices, esta historia me marcó y creo que aplicó perfectamente en un momento de mi vida? ¿Cuál ha sido esa historia que para ti te ha marcado? Mm, yo creo que un libro, Padre Rico, Padre Pobre. Sí, Sí, porque en su momento cuando lo leí, yo sentía que estaba como un poquito entre esos dos mundos, entre haber nacido o sea, como lo cuenta el libro, en una familia pobre, pero en también tener unas aspiraciones que eran como de rico, en lo que en su momento pues esa la definición de rico, de acuerdo pues como donde yo había nacido y crecido. sí. Entonces yo creo que eso me marcó, el estar un poco entre ese mundo y luego en entender que no tenía ni por qué elegir uno u otro, porque también cuando uno logra ciertas cosas se da cuenta como que se te derrumban ideas y dices, pues al final el dinero es el medio, no es el fin. Entonces, sí, pues la gente dice como que eras pobre y ahora eres rico, o eres clase media o alta, o eres rico y luego eres multimillonario, qué sé yo. Pues cada quien, así como en la religión, tiene una idea súper Sí. diferente en el dinero. Para mí el dinero simplemente es el medio, más no el fin. O sea, para ti la historia de ese De libro ese fue como que libro, te sí, marcó. sí, sí, sí. Vale. ¿Y qué historia tiene Víctor en particular que sientes que puedes contar y que puedes inspirar también a otros? O sea, ¿cuál ha sido de todos tus momentos, sea de niño, sea de joven, sea de adulto, no sé, o sea, cuál ha sido esa historia que crees que las personas que están ahí afuera necesitan saber para que tú los puedas inspirar? ¿Cuál ha sido esa historia que Víctor ha tenido a lo largo de su vida? ¿Cuál sería para ti? Ujú. Estar presente en la vida, así como el ejemplo que tú ponías de la cajita con herramientas que uno a veces no sabe por qué y cómo se usan. Yo creo que es estar muy atento. Yo en algún momento de la vida a mí me ha puesto personas que yo conozco en los momentos menos indicados. O sea, como que si yo no hubiera estado presente y consciente en el momento, porque a veces vamos en automático, una vez vas en el transporte público y lo primero que hacemos nos ponemos audífonos, estás en un restaurante o o en un bar, qué sé yo, y estás o con las personas que estás o estás solo y alrededor hay un montón de gente. Entonces yo creo que es estar conscientes. Y quiero contar la historia de cómo tú y yo nos conocimos, Bueno, porque creo que eso, volviendo al tema de ser conscientes, es darte la oportunidad de conocer personas maravillosas. Y para la gente que no sepa, les vamos a contar cómo nos conocimos. Yo solía trabajar cuando vivía en Malta, en los cafés, no sé si tú recuerdas. sí, sí. Entonces yo me iba a un café, un Starbucks, a X café, a trabajar. Y un día yo estaba sentado en un café trabajando con otras dos personas, bueno, con mi esposo y con un amigo que había venido a visitarnos de Colombia. Y yo estaba sentado contando una historia que no sé qué, que necesitaba algo para mi empresa, algo de marketing. Y yo les decía a las personas que estaban ahí, pero venga, pero ¿qué vamos a hacer? Y como, de dónde conseguimos la persona? Que no sé qué, no sé. Y justo en la mesa de lado estaba Jessica junto con Anderson, dos personajes de Colombia que hacían justo lo que yo necesitaba.
y ahí empezamos a conocernos. Entonces, yo creo que eso, estar atentos porque uno no sabe la vida cuando te ponen las personas de la nada. En Sí. un café, en un restaurante, en el bus, en un avión. Entonces, yo creo que eso. Víctor, te voy a contar como por este lado, ya que lo tocas, la historia de cuando nosotros llegamos a Malta y cuando te conocimos igual, o sea, llevábamos una semana, un poco más, y fue como que, listo, todavía no hemos empezado a estudiar, nos queda una semana y fuimos a un café los dos a trabajar y decíamos los dos, bueno, no sé, como que, bueno, ¿qué nos espera de Malta? ¿Qué va a pasar? No sé, bueno, éramos solo él y yo. Y yo recuerdo que estábamos ahí, yo estaba con el computador y él me empezó a hacer ahí como, escucha, escucha lo que están hablando, como que justo la de Misma nosotros, historia, dos versiones. sí, y él me decía, escucha, y yo, ¿será que le hablamos? Y fue como que, yo no sé, yo como que me desconecté un momentito y dije, oye, no sé qué pasa cuando ya, yo como que creo que fui al baño y volví cuando me dijo, ya ustedes estaban hablando, ya todo, y fue como que de ahí hicimos un clip que, o sea, desde ese momento en adelante fue como que nos teníamos que conocer. Total, Y creo que al final es eso, o sea, la vida, como a veces te presenta situaciones que he vivido también, o sea, yo aquí en Europa ha sido solo un solo momento, pero creo que tuvo que venir en ese momento para mi vida, que no fue que no me gustó mucho, fue una situación muy incómoda que viví, em, pero decía como que por algo tuvo que venir esa experiencia, que gracias a Dios no pasó a mayores y demás, pero siento que es la vida también hablándote. Entonces, cuando tienes esas experiencias que tú dices, uy, no, o sea, qué incómodo, o te deja con muchas cosas en tu cabeza, pero después hablas y dices, y piensas, ¿por qué vino esa experiencia a mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando ya la entiendes y la transitas, digo, pero también es muy valioso cuando dentro del lugar donde estés conectas con gente valiosa, con gente que es que no solo por un proyecto, al final hemos unido nuestras vidas de alguna otra manera en los momentos especiales, total. únicos, y bueno, que es muy bonito que la vida también nos presente estos momentos. Bueno, Víctor, y finalizando un poco ya el podcast, Ay, no, tan rápido. cuéntanos de todo, bueno, de esto que has experimentado con las personas que te rodean y demás, en todos estos ámbitos personales, de negocios, danos un mensaje final de que esas personas que te ven hoy dicen, uff, es que emprender fuera de mi país no lo sé, o es que tomar esa decisión por no lo sé. ¿Tú qué mensaje final le darías a esas personas que hoy te ven y que les pueda llegar a su mente, a su corazón y puedan tomar una decisión? Que nunca se sientan cómodos donde están. Yo creo que lo peor que nos puede pasar como seres humanos es sentirnos cómodos y que veamos que somos capaces de hacer otras cosas. Y para cerrar tu podcast, este capítulo que no sea el primero que me invites, No. eh, yo quiero devolverme a la historia. ¿Quién era Víctor cuando era niño? Y Víctor cuando era niño, era un niño viviendo en un pueblo de Caldas, de papá cafetero, de mamá ama de casa, en donde iba a la escuela pública, o sea, en donde su entorno estaba diseñado. Yo nunca tuve un espejo de decir, mi primo vivió en el exterior, fulanito era empresario, nunca. Entonces yo crecí en unas condiciones, a mí nunca me faltó nada, o sea, dentro de todo, siempre fui a la escuela, siempre tuve, o sea, lo que todo niño pudiera haber tenido. De hecho, me siento bendecido de haber tenido la niñez que tuve, pero nunca tuve esa visión de decir, a mí nunca en la casa me dijeron, cuando seas grande, ¿cuántos países quieres visitar? Nunca. Pero un día, cuando fui consciente, dije, es allá donde yo quiero estar. Y a mí no me importó las condiciones socioeconómicas ni el entorno en que pues, en que había nacido. Yo un día decidí cambiar mi historia y hacerme yo mi camino, sin depender ni del Estado, ni de mis papás, ni de mis jefes, de nadie. O sea, yo soy el único que puede cambiar la historia. Entonces es eso, nunca quedarnos en nuestra zona de confort y entender que solo nosotros podemos cambiar ese camino. Muchas gracias, Víctor. Víctor, nada, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Qué bonito. Sé que falta mucho más, no va a ser el único podcast en el que me vas a acompañar, pero gracias por compartirnos parte de ello y creo que son experiencias lindas y gracias por A estar ti. aquí.
Un placer. Gracias. Bueno, y a todos, muchas gracias por acompañarme durante mi primer podcast en Tenemos una Historia. Espero invitar y tener más invitados como este, que fue muy especial y muy bonito para inspirarlos a ustedes y que también aprendamos a través de la historia de los demás. Así que les invito a que le den like, suscríbanse a mi canal, comenten y bueno, compartan. Chao, chao. Todos tenemos una historia que nos movió, un sueño que nos marcó y una experiencia que cambió el rumbo de nuestra vida.